¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Alejandra Osorio y soy líder de Capital Humano en el área laboral de EY Perú. Y hoy quiero conversar un poco con ustedes sobre lo que son las tendencias en compensación, ¿no? Vivimos en un mundo cambiante en donde todo va un poquito a la carrera y la gestión de personas y la compensación no escapa de este constante cambio. Aquí hay un panorama de lo que vamos a estar revisando durante este video. Vamos a estar hablando de cómo hay diversas generaciones ahora en el ámbito laboral, el trabajo en remoto, la transformación digital, la compensación con propósitos, la equidad salarial y esa guerra continua por el talento que entraña tantos retos para las organizaciones. El primer punto sería esa coexistencia de generaciones, ¿no? Estamos por primera vez en la historia, están coexistiendo 5 generaciones en el ámbito laboral. Están los tradicionalistas, los baby boomers, la generación X, los millennials y ahora los centennials. Todos con enfoques diferentes, con prioridades diferentes, unos más enfocados en la necesidad de valoración de su experiencia, otros muy enfocados en la necesidad de desarrollo y otros quizás más vinculados a una necesidad de trascender e ir un poco más allá, ¿no? Entonces, hay distintas perspectivas dentro del mercado y esto, en definitiva, para las empresas considera un reto importante, ¿no? ¿Qué debe hacer la organización teniendo en cuenta esta particularidad del entorno? Lo primero es que debe haber pagos diferenciados, ¿cierto? Siempre y cuando se respeten, por supuesto, todo lo que son normativas, los esquemas de compensación deben adecuarse un poco a las necesidades de los distintos grupos, ¿no? Teniendo presente siempre la estrategia de la organización. El segundo punto es ese también personalizar un poco, o sea, primero es las estructuras de compensación un poco personalizadas o diferenciadas teniendo en cuenta las distintas necesidades. Y luego es esa necesidad de personalizar también los beneficios. Y aquí una tendencia es que ya no es solo una organización definiendo distintos esquemas de compensación, sino ahora es la posibilidad de co-crear esos beneficios en conjunto con los colaboradores, ¿no? Aquí es importante que tengamos presentes la posibilidad de poner a la disposición de los colaboradores una serie de posibles beneficios a elegir dentro de algunos que puedan ser de interés de las diversas generaciones de las que estamos hablando, ¿no? Entonces, la intención es que como organización analicemos cuáles son los distintos colectivos que tenemos en la empresa, qué grupos tenemos prioritariamente, cuáles son colectivos claves y cuáles son mayoría dentro de la organización para que en función de ello vayamos eligiendo cuáles van a ser esos beneficios que van a estar dentro de la lista, dentro de ese menú del que podrían probablemente elegir los colaboradores. Y a partir de ello, pues, invitar a hacer esta posible selección, ¿no? Y que los colaboradores sientan que también son partícipes dentro de su propia compensación. Esto genera un elemento positivo tanto en la apreciación del esquema de compensación como de la gestión en general por sentirse partícipes de todo el esquema. Y el tercer punto, el que conlleva esta coexistencia de generaciones, es esa variedad en las asignaciones de trabajo, ¿no? De acuerdo a las distintas características que tienen las generaciones, pues algunos roles se van a sentir más a gusto teniendo, por ejemplo, trabajos vinculados a los temas tecnológicos. Y hay otros que van a sentirse más a gusto en la generación o la transmisión de conocimientos, por ejemplo, que serían las personas con mayor experiencia. Y así tenemos que ir definiendo e ir comprendiendo en qué áreas y en qué roles van a ser de más valor los distintos grupos de colaboradores que tengamos en la organización. Y aquí, solo teniendo en cuenta que los centennial o la generación Z cada vez empiezan a tomar mayor representación dentro del entorno laboral. Hoy por hoy hay 1.210 millones a nivel mundial y representan aproximadamente el 41% de la población mundial, ¿cierto? Entonces tenemos que tener esa claridad de cómo debemos ir migrando o cuáles son esos elementos que deben ser importantes dentro de un esquema a partir de las características de esta generación. Y vemos, por ejemplo, cómo tienen un enfoque en la diversidad
y por eso cada vez son más las organizaciones que están trabajando o incorporando dentro de su propuesta de valor al empleado esa diversidad dentro de la organización desde distintas perspectivas. Luego también esperan autenticidad por parte de las organizaciones, esperan organizaciones que sean transparentes y auténticas en lo que hacen. Debe ser transmitido constantemente a este grupo de colaboradores. Suelen buscar una cultura significativa en el lugar del trabajo, va un poquito aunado a lo que estábamos conversando, ¿no? El hecho de que cada vez más empresas estén enfocadas en el propósito está un poco vinculado a esto. Los colaboradores, los centennials, sienten esa necesidad de estar en una organización en donde yo me sienta orgulloso de trabajar por aportar y cambiar el mundo, por estar construyendo un mejor mundo de alguna forma u otra, ¿no? El otro punto de esta generación es que también priorizan el bienestar propio, ¿no? Esas culturas en las que pues el colaborador da el todo por la organización sin que necesariamente la organización también le esté aportando valor, ya no existen en estos grupos más jóvenes. Entonces la organización tiene que entender que el bienestar es prioridad para estos colaboradores y debe buscar estrategias para generar esa sensación de bienestar desde distintas perspectivas. Y en definitiva, pues están acelerando lo digital. Son los nativos digitales y son los que cada vez están impulsando más a las organizaciones a tener ese proceso de transformación digital y buscan organizaciones que estén en medio de ello. Estas organizaciones más tradicionales que se niegan un poco o se resisten a la tecnología no necesariamente van a ser el lugar más atractivo y el lugar a donde van a decidir ir esta generación. Y si seguimos avanzando, ahora llegamos a esta segunda tendencia, el trabajo en remoto. Si bien ha sido una modalidad que llegó o que se aceleró a partir de la pandemia, es en definitiva una modalidad que llegó para quedarse, ¿cierto? Ya son cada vez más las organizaciones que han dicho, esta es mi modalidad de trabajo permanente, ¿no? Probablemente el virtual 100% no, pero sí en la modalidad híbrida. Y esto, en definitiva, las áreas de gestión de personas les conlleva un reto importante también, empezando porque ya estamos hablando de que las fronteras se desdibujaron, ¿cierto? Ya no solo competimos por el talento a nivel local, sino que existe la posibilidad de que nuestros colaboradores se los lleven para una empresa que esté en cualquier lugar del mundo. Y esto lo que nos hace entender es que el talento es global y el sueldo también debe ser global. Entonces ya no debemos conocer solo cómo se está pagando en nuestro entorno cercano, cómo está pagando nuestro vecino, sino que también tenemos que saber cuáles son los esquemas de compensación en diversas latitudes en el mundo, porque contra eso es contra lo que estamos compitiendo. Contra eso es con lo que debemos ser competitivos para asegurar que no vamos a perder el talento. El segundo punto es tener nuevamente beneficios personalizados, ¿no? En definitiva, el café para todos no necesariamente nos va a ayudar para tener un esquema o una oferta de valor que sea atractiva para los colaboradores. Entonces tenemos que ir viendo de acuerdo a los distintos grupos de colaboradores que vamos a ofrecer. Tenemos la particularidad de antes un beneficio común era, por ejemplo, la alimentación a los colaboradores que estaban en nuestras oficinas o el transporte. Y eso ya no es algo atractivo para los colaboradores que están trabajando desde casa, ¿cierto? Entonces tenemos que ir adecuando y vemos cómo ahora se involucran el pago de la energía o el pago del internet dentro de los esquemas de beneficios. O, por ejemplo, el acondicionar los espacios, las casas de los colaboradores con herramientas o mobiliario ergonómico que les facilite todo el proceso laboral, ¿no? Entonces, esa personalización también llega desde la perspectiva del trabajo en remoto. Y el tercer reto que significa para la organización el trabajo en remoto es empezar a trabajar enfocados en resultados, ¿no? Ya no puedo medir por la asistencia, ya no te voy a pagar de acuerdo a cuántos días hayas venido a la empresa, porque en definitiva ya no es lo que estamos viviendo, ¿cierto? Entonces ahora tenemos que tener un enfoque en resultados, que realmente estemos midiendo cómo están aportando valor los colaboradores a la organización. Necesitamos que en tanto tiempo realices X cantidad de informes o traigas X cantidad de clientes o
concluyas con X proyecto, ¿no? Entonces, ese enfoque en resultados es una necesidad clara para todas las organizaciones que tienen como estrategia o que tienen dentro de sus modalidades de trabajo el trabajo en remoto. Y seguimos avanzando. Ahora para ver la transformación digital, no está divorciado de la anterior tendencia, ¿cierto? Tenemos un mundo acelerado en donde todas las organizaciones están haciendo ese salto hacia lo digital, están sumándose a esa transformación digital desde distintas perspectivas. Y la gestión de personas no escapa a esta realidad, a esta transformación digital. Y tenemos dos enfoques primordiales, ¿no? El ofrecer una compensación basada en datos y el tener ese enfoque en poder ser atractivos para el talento digital que hoy se encuentra envuelto en esa guerra por el talento, ¿no? Este, Aquí tenemos elementos vinculados, por ejemplo, a la necesidad de definir nuestra estrategia de compensación basada en datos, ¿no? Ya tenemos la información de lo que están haciendo los colaboradores, tenemos la información de cómo está funcionando la compensación actual también. No es solo poder pagar por lo que se hace, poder pagar por los resultados del colaborador, que ahora sí lo tenemos en tiempo real, sino además ver cómo esos esquemas de compensación están funcionando para nuestra gente a partir del análisis de datos. También se están incorporando cada vez más herramientas que permiten controlar el rendimiento de nuestra gente, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la robótica. Todas estas son herramientas que nos permiten ir midiendo el impacto de lo que hace nuestra gente en los objetivos de la organización. Ahora sí tenemos esa correlación de una forma mucho más cercana y en función de ello también debemos adecuar nuestra compensación. Y el tercer punto que les decía, ¿no? Esa necesidad de definir una estrategia que nos permita atraer y retener al mejor talento digital, porque ya no son solo las empresas tecnológicas las que necesitan este talento, sino todas las organizaciones a partir de esas estrategias de transformación digital están buscando este talento y están haciendo que en definitiva sea un poco más costoso y un poco más cuesta arriba el lograr que se venga hacia nuestras organizaciones ese talento diferencial dentro del entorno digital. Debemos ser muy creativos y debemos estar al tanto de qué es lo que se está ofreciendo en el mercado para este talento para poder. Luego, la siguiente tendencia es esas organizaciones con propósito. También se necesitan entonces compensación con propósito, ¿no? Tenemos la perspectiva del propósito hacia afuera. Los empleados buscan organizaciones que sí, me aporten valor, pero además también que aporten valor hacia afuera, que sean empresas socialmente responsables, que sean empresas que se preocupan de manera auténtica por el cómo hacen las cosas. Es importante el que empresas que consiguen resultados, sí, pero cómo se hacen esas cosas. Si cumplimos con los objetivos de desarrollo sostenibles, si tenemos estrategias de ESG, el compliance es parte importante de la organización, la responsabilidad social empresarial, etcétera. Aquí hay elementos importantes que como organización podemos incluir para que los colaboradores se sientan orgullosos y sientan que sí somos organizaciones con propósito, que aportamos valor y que somos sostenibles, ¿no? Y dentro de los esquemas de compensación deben haber elementos vinculados a estos, como por ejemplo dar espacios a voluntariados a nuestros colaboradores en tiempos laborales o tener campañas ecológicas de reciclaje, etcétera. Hay muchos elementos o muchas estrategias que podemos implementar dentro de nuestra estrategia de compensación para que permita a los colaboradores de alguna forma sentir que ellos también están aportando, ¿no? Y por supuesto el propósito hacia adentro, es decir, esos enfoques en donde el colaborador entiende o percibe que la organización se preocupa por él como un ser integral, ¿no? Entonces, este ser integral requiere una vida más saludable, más feliz y más segura, ¿no? Y esto hace que el colaborador se sienta a gusto. Si la empresa me comprende a mí como un ser integral y se preocupa por mí desde distintas perspectivas, entonces yo voy a aportar valor a la organización. Y es aquí donde vemos elementos vinculados, por ejemplo, a la salud mental. Cada vez son más elementos presentes dentro de la oferta de valor vinculados a esta salud mental, acciones vinculadas a yoga, por ejemplo, o poner a disposición de un psicólogo para los colaboradores, o tener programas de salud financiera, porque también son elementos importantes para los trabajadores. En fin, hay muchos elementos que nos permiten ver al colaborador como un ser integral y que de alguna manera ayuda a atraer y a retener al mejor talento. Si seguimos avanzando,
dentro de estas tendencias de compensación. Aquí veíamos algunos ejemplos, ¿no? Como les decía, de esa compensación con propósito hacia afuera, ¿no? Estamos hablando de vacaciones anuales o tiempo libre para ser voluntarios de causas ESG o desayunos, almuerzos para reconocer esos comportamientos ecológicos, colaboradores que se ven muy involucrados, pues dar ese espacio, dar ese reconocimiento, campañas de eliminación de plásticos de un solo uso, estacionamientos premium para ciclistas o vehículos ecoamigables, hacer campañas, por ejemplo, para plantar árboles, compensando viajes de negocios, hacer descuentos en compras ecológicas o tener programas de reciclaje, como se les comentaba hace un rato. Son muchas las alternativas que como organizaciones podemos poner a la orden de nuestros trabajadores y que nos ayudan a tener esa mejor capacidad de atraer al talento. Y ahora sí pasamos a la siguiente tendencia, que es la equidad salarial. Aquí en Perú pues ya tenemos tiempo trabajando y enfocados en la normativa de igualdad salarial, la ley 3709. Sin embargo, en latitudes cercanas como Ecuador, por ejemplo, o un poco más lejos como España, están incorporando normativas que se enfocan de igual forma en conseguir esa equidad salarial, en cerrar esa brecha salarial que existe entre hombres y mujeres. Y aquí pues como organizaciones debemos uno, enfocarnos en el cumplimiento normativo, obviamente, pero ir un poco más allá y, por ejemplo, tener una constante medición de esa equidad interna, de esa coherencia interna, asegurar que, y no solo desde la perspectiva de género, sino que estamos pagando de manera equitativa desde todas las perspectivas, ¿no? O sea, háblese de género, háblese de edad, háblese de nacionalidad, toda la diversidad esté presente cuando hablamos de compensación. Y el otro desafío que se viene para las organizaciones es, en definitiva, la transparencia, ¿no? De hecho, las normativas están exigiendo a las organizaciones comunicar cuáles son esas estrategias de compensación, cuál es nuestra política de compensación y cómo definimos los salarios dentro de nuestras organizaciones. Esto es una medida cada vez más amplia dentro de las empresas y están siendo cada vez más transparentes porque es justo lo que hablábamos hace un ratito de las generaciones, pues la transparencia es uno de los elementos que es cada vez más importante para las generaciones más jóvenes y cuando hablamos de compensación no se escapa de ello, ¿no? Para cerrar dentro de esta estrategia, dentro de estas tendencias en compensación, tenemos esa guerra continua por el talento que venimos hablando. El tener a los mejores y el tener ese talento que no necesariamente va a ser el que está buscando trabajo, sino es el que tengo que ir a otra empresa para lograr que se venga conmigo, entraña retos importantes, ¿no? ¿Y qué significa? Que cuando ya yo tengo el talento dentro de mi organización identificado, cuando ya yo sé que tengo personas que tienen la capacidad de ser sucesores de los puestos claves de la organización, debo asegurarme que están a gusto en la empresa y debo tener, por ejemplo, compensación basada en las habilidades de esos equipos, ¿no? Esas habilidades que son necesarias para la organización deben ver su reflejo en la compensación. Si yo necesito atraer a ese talento digital, por ejemplo, yo tengo que tener una estrategia de compensación diferenciada para poder retener a esas habilidades digitales que necesitamos en la organización y luego recompensar a las personas. Ya, primero pagar por el talento digital y eso tenerlo dentro de nuestra valoración de los puestos, ¿cierto? Pero ya luego es con las personas, cuando tenemos identificados a ese talento diferencial, a ese talento que me va a ayudar a cumplir, por ejemplo, con un plan de sucesión, necesitamos tener esa diferenciación dentro de la compensación, siempre cumpliendo con todos los temas normativos, por supuesto, pero sí existe un espacio para poder hacer esa compensación al talento y que no sea tan sencillo para la competencia jalarse al talento diferenciado, ¿no? Jalarse ese talento que es clave para el cumplimiento de los objetivos de mi organización. Aquí un elemento importante, por supuesto, es dentro de esta guerra por el talento, es estar alineado con cuáles son esas prácticas del mercado, qué es lo que está haciendo nuestra competencia y como les decía, nuestra competencia no es solo en el patio vecino, ¿no? Es a nivel global, tenemos que estar conociendo qué se está haciendo y tener información sobre lo que se hace más allá de nuestra organización, ¿no? Debemos pagar acorde al mercado y saber cuáles son esas estrategias que el mercado está implementando, ¿no? En definitiva, son muchos los elementos importantes que empiezan a cambiar las estrategias de compensación y ya no es simplemente
como dije hace un ratito, café para todos y defino mi estrategia y aquí no la cambiamos y así es como se paga aquí y ya son las bandas que vienen trabajándose desde hace 15 años en la empresa. No, tenemos que actualizar las bandas, tenemos que actualizar los modelos completos de compensación y tenemos que tener presente que los modelos de recompensa total deben adecuarse a las necesidades de los colectivos que tenemos en la organización e ir adaptándose a las distintas tendencias que se están viviendo en el mercado. Es un reto importante, sí, pero es un reto bonito también que nos va a ayudar a que la organización pueda tener ese talento que necesita para cumplir sus objetivos. Muchísimas gracias a todos por su atención. Esto era lo que les queríamos comentar.